Mala suerte. ¿No? Cuando hablamos de federalismo fiscal y pensamos en el principio de subsidiariedad, entonces lo que estamos diciendo es que, en principio, la asignación de responsabilidades de gasto debería ser diseñada de forma tal de que la responsabilidad sea atribuida a la menor unidad administrativa posible, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De los municipios. Por eso, en su momento, cuando estudiamos bienes públicos, hicimos, hay alguien que no puede entrar, se cae, entra, sale, pobre Camilo, no se puede entrar, ahí está, entró Camilo, vamos Camilo. Cuando estudiábamos bienes públicos, hicimos la distinción entre los bienes públicos globales y los bienes públicos locales y los bienes públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los bienes públicos locales es un concepto fundamental para estudiar las responsabilidades de gasto. Si hay bienes públicos que están delimitados regionalmente o geográficamente, ¿por qué razón su responsabilidad tiene que ser asignada al gobierno central? ¿Para qué sirve que, vamos a dar un ejemplo para que veamos de qué estamos hablando? ¿El alumbrado público es un bien público o es un bien privado? El alumbrado público es un bien no rival, por lo tanto es un bien público. El alumbrado público de una ciudad tiene que ser responsabilidad del gobierno federal, del gobierno provincial o del gobierno municipal. Municipal. La aplicación del principio de subsidiariedad nos dice, primero, estudiemos a ver si el municipio lo puede resolver el problema. Si el problema no puede ser resuelto por el municipio, veamos si lo puede resolver la provincia. Si la provincia no lo puede resolver, que lo resuelva la nación. Eso sería algo como, por ejemplo, si el pueblo no tiene electricidad y hay que conectarlo a la red nacional de electricidad y eso es una inversión muy grande para un municipio, puede la provincia o la nación, que no le correspondería quizá, solucionarle el problema y que después lo administre el municipio. Es decir, hacer la inversión millonaria de la instalación eléctrica, que quizá para una ciudad de 2.000 habitantes es mucho, pero que después la ciudad de 2.000 habitantes cobra los impuestos y administra y mantiene la infraestructura. Pero la energía eléctrica no es un bien público. Es un buen punto. No. Mezclé dos cosas, me parece. Lo que quise decir es que quizás la ayuda nacional, está bien, no es un bien público, pero necesita electricidad para funcionar. No sé. Está bien. Por eso es que nosotros tenemos... no debería tener ni luz, así que es bastante poco real. ¿Cómo? Que no, en mi supuesto, no debería, una ciudad de 2.000 habitantes no debería tener luz, así que sería bastante poco real. Me parece que Mati está hablando de la infraestructura para llevar luz, más que del servicio de luz en sí. Claro, mezclé la infraestructura para llevar luz con el bien público del alumbrado. La clave está en la primera oración, chicos. Por eso, todo el verso que les hice respecto del Papa, la encíclica, los años 60, bla, 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 es para que se den cuenta que acá la clave son las decisiones colectivas. Porque los economistas creemos y estamos convencidos que las decisiones individuales siempre son mejores, excepto que haya algunos problemitas, ¿no? Esos problemitas son la falla de mercado. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si estamos analizando un problema donde la decisión tiene que ser colectiva. ¿Cuándo la decisión tiene que ser colectiva? Cuando la decisión individual no es eficiente. ¿Cuándo la decisión individual no es eficiente? Cuando hay falla de mercado. ¿No? Entonces, el principio de subsidiariedad lo que nos dice es que si se puede,
que la unidad de decisión colectiva sea la mínima posible. O sea, lo que estamos diciendo es, para respetar la libertad individual, descentralicemos todo lo que podamos descentralizar. ¿Descentralizar qué quiere decir? Pasar una responsabilidad de gasto al menor nivel de gobierno posible. Eso es descentralizar. ¿Qué le pasó? Se me trabó. Uy. Esperen que se me trabó. La segunda idea es lo que los economistas llamamos modelo de votos con los pies. El modelo de votos con los pies es el nombre que le damos a una propuesta de un economista norteamericano llamado Charles Thibault. Thibault escribió un paper en los años 60, fines de los años 50, donde él creía haber encontrado una propuesta para solucionar el problema de cómo determinar el nivel óptimo de provisión de bienes públicos. ¿No? Recordemos, nosotros habíamos identificado, gracias a Samuelson, que el mercado no podía determinar el nivel óptimo de bienes públicos y que entonces el Estado debería intervenir en la provisión de bienes públicos. Lo que no sabíamos era cómo hacíamos para determinar cuál era el nivel óptimo de provisión de bienes públicos. Thibault hizo una propuesta. La propuesta de Thibault era la siguiente. Descentralizamos el gasto público a nivel municipal y entonces vamos a tener el siguiente escenario. Cada municipio va a tener una responsabilidad de gasto y va a tener que cobrar impuestos para financiar ese gasto. Los ciudadanos van a responder a esa política fiscal de cada municipio votando con los pies. ¿Qué quiere decir votando con los pies? Como los ciudadanos tenemos cada ciudadano tiene distintas preferencias respecto de cuánto quiere de gasto público y cuánto quiere pagar de impuestos, si el gasto se descentraliza a nivel municipal, los ciudadanos podemos expresar nuestras preferencias mudándonos. En ese esquema que planteaba Thibault, cada municipio postula una política fiscal y una política de gasto y una política tributaria, y los ciudadanos que se ven insatisfechos con ese nivel y esa composición de gasto público y ese nivel y composición de impuestos, se mudan, votan con los pies. En el equilibrio estable del modelo de Thibault, lo que tenemos es una población que se reparte en grupos homogéneos entre los distintos municipios. Entonces, vamos a tener un equilibrio donde en cada municipio vamos a tener ciudadanos que tienen un nivel de homogeneidad en cuanto a sus preferencias de gasto y de impuestos. Eso es lo que llamamos modelo de votos con los pies. Es una idea que obviamente en su momento fue muy criticada porque el principio fundamental, el supuesto fundamental de Thibault es que los individuos decidimos dónde vivir en función de la política fiscal. Y eso no necesariamente es cierto, ¿no? Si bien sí es cierto que hay gente que decide dónde vivir por la política tributaria y la política de gasto, hay mucha gente que no lo decide solamente en base a eso. O mejor dicho, hay mucha gente cuyas preferencias tienen otras variables que predominan sobre la política fiscal, ¿no? Básicamente, el trabajo y la familia. Uno elige dónde vivir, dónde puede trabajar y dónde están sus amigos o su familia. Hay otra gente, ya lo vamos a ver con más detalle
más adelante hay otro grupo de ciudadanos donde el modelo de votos con los pies se podría aplicar, pero en términos generales fue muy criticado por esta idea. Sin embargo, la idea de Tibú es una idea muy importante para la teoría del federalismo fiscal, porque lo que no justifica, lo que nos justifica o lo que justifica, es esa relación que aparecía insinuada en el principio de subsidiariedad de la cercanía entre el decisor, la autoridad municipal, y el votante. ¿No? El votante va a reaccionar a la política fiscal. Y entonces la autoridad política tiene que tener bien en cuenta las preferencias de sus votantes. Esa es la lógica que subyace atrás de la idea del modelo de voto con los pies. Si yo descentralizo, lo que genero es una situación de cercanía entre el decisor político y el ciudadano, y por lo tanto esa cercanía entre el decisor político y el ciudadano va a generar una instancia de lo que en la literatura se llama control social, o que en términos de Downs era: los políticos tienen que ofrecer lo que la gente quiere y tienen que cumplir lo que ofrecen para que la gente lo siga votando. Y entonces una forma de tener una política fiscal más eficiente en estos términos sería descentralizar. Cuanto más descentralizada esté la ejecución del gasto, mejor. A ver si funciona esto. Miren esto, qué interesante. Uy, se ve al revés. ¿Por qué se ve al revés? Uy, ¿por qué se ve al revés? Ay, ¿por qué se ve al revés? Bueno, esto es un... Disculpen, no sé por qué se ve al revés. No sé cómo resolverlo. Esto es una parte de un video, perdón, de un documental que se llama El alma dividida de Estados Unidos, de América. Y lo que está contando este señor es que él descubrió una campaña publicitaria en Texas de unos desarrolladores inmobiliarios, unas empresas constructoras, que habían puesto avisos en todo Estados Unidos donde les decían que si se sentían insatisfechos con la ideología que tenían sus vecinos, se mudaran a Texas. ¿No? Y a mí me resultó interesante, a ver si lo puedo, esperen, a ver si lo puedo hacer que se vea mejor. Esperen un minuto. Vamos a dejar de compartir un minuto. Acá se ve bien. No, acá se ve mal. Entonces lo voy a dar vuelta. Ahí está. A ver, creo que ahora se va a ver bien.
Bien. O sea, a pesar de que nos suele pasar, podamos pensar que la idea de los votos con los pies tiene ciertos problemitas, siempre surgen ejemplos donde la gente vota con los pies, ¿no? Ahora en Argentina tenemos un ejemplo muy novedoso. A partir del aumento de bienes personales, hay empresarios que han decidido irse a vivir a Uruguay para no pagar el impuesto, ¿no? Siempre poníamos en este momento en el curso el ejemplo de los artistas y los jugadores, ¿no? Hay muchos artistas muchos músicos que deciden mudarse a otros países porque la presión tributaria en Estados Unidos y en Inglaterra la consideran excesiva. Los youtubers que se van a Andorra sería otro ejemplo. Ahí está, bueno, está. Ahora tenemos el caso de los youtubers, ¿no? En California pasó mucho con artistas y comediantes. Hay un tipo que tiene un podcast, el más escuchado, que profesó mucho esa idea. Que él se fue de California, se fue a Texas y está tratando de que vaya mucha gente ahí. Tal cual. Sí. O sea que lo que les quiero decir es que si bien la gente no decide exclusivamente en función de la política fiscal, influye. De hecho, el ejemplo que ustedes me están dando de youtubers es muy interesante porque justamente ahora tenemos los youtubers, antes el ejemplo típico eran los Rolling Stones, ¿no? Los Rolling Stones, Schumacher, eran gente que tenían en común. ¿Qué tenían en común Schumacher con los Rolling Stones, con los youtubers? Y que residir en un lugar u otro no le cambiaban lo laboral. Pueden trabajar. Claro, exactamente. Efectivamente, yo soy youtuber, no me importa dónde vivo. Si soy piloto de Fórmula 1, tampoco me importa dónde vivo, porque mi actividad es en todo el mundo. Si soy músico de los Rolling Stones, si soy Mick Jagger, tampoco. Entonces, en ese esquema, ya no necesito tener en cuenta el mercado laboral de donde voy a vivir, porque mi mercado laboral es el mundo. Y entonces, efectivamente, elijo vivir donde menos impuestos me cobren. Bien. Tercera idea. Creo que vamos a llegar a ver la tercera idea. Teorema de la descentralización. Acá ya nos olvidamos de la doctrina de la Iglesia, nos olvidamos de los modelos que se crean para explicar los bienes públicos y tenemos lo que los economistas llamamos el teorema de la descentralización o teorema del federalismo fiscal. Un economista australiano, justamente, Australia es un país federal, es un país enorme, territorialmente muy extenso. El economista William Oates formuló lo que se conoce como teorema de la descentralización. El teorema dice lo siguiente. El teorema estudia bajo qué condiciones, como dice su tesis, bajo qué condiciones la descentralización es tan eficiente en términos paretianos como la centralización, ¿no? Estamos hablando de cómo se asignan las responsabilidades de gasto y lo que nos preguntamos es si desde el punto de vista de la eficiencia económica, descentralizar el gasto genera resultados equivalentes en términos de bienestar como la descentralización. Fíjense que la primera condición es que las preferencias sean distintas, ¿no?
de nuevo, si las preferencias son homogéneas, no necesito descentralizar. La segunda condición tiene que ver con las condiciones de producción de los bienes públicos. Si los bienes públicos, ¿no? Yo centralizo responsabilidades sobre la producción de bienes públicos o descentralizo. Si la tecnología para producir bienes públicos tiene rendimientos constantes a escala, o mejor dicho, vamos a hacer al revés. Si las funciones de producción de bienes públicos tienen rendimientos crecientes a escala, cuanto más grande sea la escala, más barato me sale producir el bien, no me va a convenir descentralizar. Si en cambio las funciones de producción tienen rendimientos constantes a escala, no me importa el tamaño, el nivel de producción, el nivel de eficiencia es siempre el mismo, entonces puedo descentralizar. La tercera condición es lo que los economistas llamamos spillovers o externalidades públicas. Si existen spillovers o externalidades públicas, la descentralización no va a ser tan eficiente como la centralización. Solo cuando no existan spillovers o externalidades públicas, me va a convenir, va a ser indiferente descentralizar que centralizar. ¿Qué es un spillover? ¿Qué es una externalidad pública? Es una situación en la cual contribuyentes de una jurisdicción consumen bienes públicos financiados por contribuyentes de otra jurisdicción. Eso es un spillover. Una jurisdicción brinda un servicio o un bien público que es consumido por contribuyentes de otra jurisdicción. Por eso hablamos de externalidades públicas. Son free riders, ¿no? Si el contribuyente de la jurisdicción A consume un servicio que es producido por contribuyente, financiado por contribuyente de la jurisdicción B, lo que estamos diciendo es que los contribuyentes de la jurisdicción A son free riders, porque no pagan por consumir ese servicio. No contribuyen a su financiamiento. A esa situación la llamamos externalidad pública. ¿Se entiende lo que es una externalidad pública? Ok. Si hay preferencias distintas, si las funciones de producción de bienes públicos tienen rendimientos constantes a escala, y si los spillovers, mejor dicho, y si no existen spillovers, la descentralización es al menos tan eficiente en el sentido de Pareto como la centralización. ¿Por qué voy a querer descentralizar? Es la pregunta. ¿Sí? Fíjense que la tesis lo que me está diciendo es que bajo estas condiciones la descentralización es tan eficiente como la centralización. Pero si es tan eficiente, no estoy diciendo que es más eficiente, estoy diciendo que es al menos tan eficiente. ¿Por qué voy a querer descentralizar? Para eso necesitamos un tercer concepto, o un cuarto concepto, mejor dicho. Es el concepto, que en realidad está implícito, este concepto está implícito en el modelo de votos con los pies, y es fundamental para entender por qué los economistas proponemos que cuando es posible descentralizar, se descentralice. Acá el concepto clave es el concepto de correspondencia fiscal. ¿Qué es la correspondencia fiscal? Es un cociente. Es el cociente entre los recursos propios y el gasto público. ¿Qué son los recursos propios de una jurisdicción? Los impuestos que cobra. Entonces, lo que estamos estudiando cuando estudiamos la correspondencia fiscal es la relación que existe
entre los impuestos que cobra una jurisdicción y el gasto que brinda esta jurisdicción. Si lo quieren pensar de otra forma, lo que estamos viendo es qué porcentaje de su presupuesto es financiado con impuestos que pagan sus votantes. ¿Por qué es importante el concepto de correspondencia fiscal? Siempre que hablamos de correspondencia fiscal, hablamos de accountability. No, accountability es una palabrita extraña cuya mejor traducción que hemos encontrado los profesores de finanzas públicas es rendición de cuentas. Pero la idea es la siguiente. Cuanto mayor sea la correspondencia fiscal, hay una mayor internalización de los costos y beneficios políticos de la gestión. O sea, yo soy un intendente o un gobernador. Yo tomo decisiones de gasto y de cobrar impuestos. No es lo mismo que la correspondencia fiscal de mi municipio esté cercana al 1, sea del 90%, o que la correspondencia fiscal de mi municipio sea del 20%, o de mi provincia. Si yo administro una provincia cuya correspondencia fiscal es del 10%, lo que quiere decir es que el 90% del gasto que yo ejecuto es financiado por contribuyentes de otras jurisdicciones. Entonces, esta idea que aparecía enunciada en el modelo de votos con los pies, que es, hay una cercanía entre el decisor político y el votante, hay una relación de control social bidireccional, ¿no? El político sabe lo que la gente quiere, la gente sabe lo que el político hace, funciona siempre y cuando la correspondencia fiscal sea alta. Si la correspondencia fiscal es baja, hay un menor incentivo al control social. ¿Para qué me voy a preocupar cuál es la calidad del gasto que hace mi municipio si el 90% del gasto de mi municipio se financia con impuestos que pagan contribuyentes de otros municipios o de otras provincias? Esa es la idea de la correspondencia fiscal. Por último, tenemos a la escuela del public choice o de la elección pública. ¿No? Recordemos que el objetivo de la escuela de elección pública es generar argumentos que limiten el poder del Estado sobre los ciudadanos, ¿no? Es contener al Leviatán. Desde ese punto de vista, la descentralización no es otra cosa que el reparto del poder del Estado en distintas cabezas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la elección pública, estamos a favor de la descentralización. Acá se repite el poder, porque la descentralización lo que hace es disminuye el poder del gobierno federal. Cuanto más descentralizado esté el gasto, menor va a ser el poder del gobierno federal. Conclusión, estas 5 ideas o teorías respecto de cómo asignar responsabilidades de gasto coinciden en un punto. ¿Qué punto? Que desde el punto de vista de la teoría económica, lo recomendable es descentralizar el gasto. Todo gasto que pueda ser
descentralizable debe ser descentralizado. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Sí, No yo hay... tengo una consulta sobre Sí, el principio de correspondencia fiscal. ¿Vos sí, dijiste que a mayor correspondencia fiscal hay mayor calidad de gasto? no. Yo dije que a mayor correspondencia fiscal hay mayor control social. Claro, Entonces, la lógica es que los ciudadanos, los votantes, ¿no? Acuérdense de Downs. Downs, ¿qué decía? En su teoría económica de la democracia. Los individuos, los votantes, quieren que los gobiernos les brinden su mejor servicio. Los gobiernos, los políticos quieren ser reelegidos. Entonces los políticos van a hacer cosas que los votantes quieran para que los votantes los voten. Ahora, si el gobierno es federal, ¿qué pasa? El señor que toma la decisión de gasto toma decisiones sobre gastos que son financiados por ciudadanos de otro municipio, de otra ciudad o de otra provincia. Y entonces el interés que tiene el ciudadano, acabo de hacer algo, perdón. El interés que tiene el ciudadano sobre ese nivel de gasto, sobre controlar ese nivel de gasto, va a ser menor, porque no sale de su bolsillo. Esa es la lógica de la correspondencia fiscal. Si la correspondencia fiscal es mayor, quiere decir que todo el gasto que recibo lo pago yo ciudadano. Entonces yo voy a estar más interesado en controlar lo que hace el señor. Si el 90% del gasto lo pagás vos que vivís en otras provincias, o sea, todo lo que yo recibo no lo pago, mi interés en controlar la calidad del gasto es menor. Ricardo, y una pregunta. El teorema de la descentralización entonces decía que debía ser aplicado gracias a esta correspondencia fiscal, No. porque El habíamos teorema de, visto, no. El teorema de la centralización lo único que dice es acá está. ¿Dónde está? Es, si se cumplen esas tres condiciones, me da lo mismo desde el punto de vista de la eficiencia paretiana. Eso es lo único que dice. La descentralización es al menos tan eficiente en el sentido de Pareto como la centralización. ok, gracias. Chau, chau, me fui.